Venimos entonces hablando de la curación milagrosa de un ciego de nacimiento. Esa curación milagrosa del ciego de nacimiento fue un despliegue del poder divino de Jesús. En ese suceso, Jesús mostró el poder que tenía y ese suceso transformó la vida de un hombre. Transformó la vida de un hombre que había nacido ciego, que nunca había visto la luz y que por primera vez puede cambiar su vida, por primera vez puede ver, por primera vez puede dedicarse a algún oficio. Recuerden que era mendigo, pero resulta que esa visión física que a veces a usted y a mí es lo que más nos sorprende, esa visión física que a veces es lo que más contamos en términos de testimonio, esa visión física que a veces es lo que más genera revuelo y asombro en la vida de todos nosotros, pues no era todo lo que planeaba hacer Jesús en la vida de ese mendigo. Ya lo había sanado físicamente, ya le había dado unos ojos nuevos, pero Jesús estaba a punto de hacer algo aún más impresionante en la vida de ese hombre, y era darle visión espiritual. Cuando uno revisa el capítulo 9 de Juan, normalmente los primeros versículos en los que se narra la sanación física son los que más se nos quedan en la memoria, son de los que más la gente predica, seguramente son los que más asombro nos generan, pero se van a dar cuenta que la parte más importante de ese capítulo, el milagro más grande que puede haber en la vida de este hombre, se narra en los versículos finales del capítulo, que son los que vamos a abordar en la noche de hoy. Porque el plan de Jesús va mucho más allá. El plan de Jesús en la vida de este ex ciego va mucho más allá de devolverle la visión, de dejarle ver por primera vez, de tener un milagro creativo y darle unos ojos nuevos. Y él quería darle una visión que fuera mucho más allá de lo físico. Quería darle algo mucho más impresionante, algo mucho más asombroso, y era darle visión espiritual. Este texto entonces nos habla un poco de la visión espiritual versus la ceguera. Y ese tema es muy interesante porque la palabra, a lo largo de todas las escrituras, se usa la ceguera metafóricamente para representar al hombre caído, al ser humano caído en el pecado. La ceguera que tiene el ser humano caído en el pecado para comprender la verdad divina. Podríamos traer a colación muchos versículos en donde esa condición de pecado que no nos permite ver las verdades celestiales, en la palabra se les denomina ceguera. Por ejemplo, en el capítulo 43 de Isaías se nos dice: ustedes son un pueblo ciego que tiene ojos. Ustedes son sordos que tienen oídos. Es decir, a pesar de que tienen ojos, son ciegos. Jeremías capítulo 5 dice: pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos, pero no ve, que tiene oídos, pero no oye. En este Evangelio de Juan, en el capítulo 3, lo estudiamos hace un tiempo, refiriéndose precisamente a aquellos que no aceptaban a Jesús. Juan nos dice que estos aman más las tinieblas que la luz, haciendo un contraste entre Jesús, que se presenta como la luz, y quienes prefieren vivir en tinieblas, en la oscuridad, en la ceguera. En Proverbios, hablando de esa vida pecaminosa, también nos dicen, es que caminan por sendas tenebrosas, por sendas oscuras. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 27, a ese asunto de andar en el pecado se le denomina andar a tientas, andar sin saber hacia dónde vamos, sin sentido de dirección. Entonces, como ven, a lo largo de todas las escrituras hay una especie de metáfora constante, una metáfora espiritual entre los que ven las verdades espirituales y los que están ciegos. Pablo, en la carta a Colosenses, refiriéndose a los que están ciegos, a los que todavía viven en pecado, dice, es que ellos son los que pertenecen a la potestad de las tinieblas. En Primera de Juan, hablando de ese mismo tema,
Juan se refiere a estos como los que no tienen comunión con Dios, el cual es la luz. Es decir, los que no tienen relación con Dios, pues están en tiniebla absoluta. Cuando Pablo va a los gentiles, es enviado por Jesús a los gentiles. Nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles que fue enviado para abrir los ojos de los gentiles, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, para que dejaran de ser ciegos, abrieran los ojos y pudieran encontrarse con la luz. Precisamente en estos diálogos que tiene Jesús con los fariseos, pues Jesús denunció de un modo muy parecido el proceder de los fariseos y les dijo directamente: ustedes son ciegos, guías de ciegos. Ustedes parecieran ser maestros, pero ustedes son ciegos que guían ciegos. Entonces, como ven, hay una metáfora muy interesante. Hay una metáfora que nos permite entender que este capítulo 9 de Juan, que nos habla de un ciego, y en donde se nos narra un milagro real, en el que a un hombre se le da vista, pues también nos está hablando de unas verdades espirituales muy interesantes, porque la ceguera es constantemente abordada para hacer alusión a un estado espiritual. En el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, el Señor resucitado advierte sobre la ceguera espiritual, incluso en la iglesia. Recuerden aquella carta del ángel a las iglesias, y hay una carta a la congregación tibia de la Odisea, en donde el ángel habla con estas palabras: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y se le está hablando a una iglesia, se le está hablando dentro del contexto de la carta a las iglesias. Es decir, ese tema de la ceguera espiritual lo tenemos que tener presente, porque puede incluso darse en la iglesia. De modo pues que ni los judíos, que según el contexto que hemos venido estudiando, ni los judíos muy religiosos, ni las naciones paganas, ni quienes profesan ser cristianos están exentos de la ceguera. Pero también la palabra no nos deja con ese lío, con ese problema, sino que nos habla de la cura para la ceguera espiritual. La única cura para la ceguera espiritual es la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento se predijo que vendría el Mesías y que el Mesías traería visión espiritual. ¿Recuerdan esa escritura de Isaías que muchos evangelios la citan? El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. El pueblo que era ciego vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. La presentación constante de Jesús es como aquel que da luz a los que habitan en tinieblas, como aquel que da luz a los que habitan en sombra de muerte. Por lo tanto, entonces, la palabra también nos habla de la cura para esa ceguera espiritual. Jesús mismo, aquí en el Evangelio de Juan, más adelante, se nos revelará como la luz. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan capítulo 12, versículo 46. De manera pues que vamos a abordar este tema de la ceguera espiritual y de la visión espiritual, que es un tema que, como menciono, es abordado a lo largo de todas las escrituras y que específicamente en este pasaje nos hablan entonces de las características de la visión espiritual, que en este caso está encarnada en un hombre, en aquel que antes era ciego, y que ahí podemos ver algunas características de lo que es tener visión espiritual. Pero también en este pasaje entran en escena otra vez los fariseos
Y allí, en esos fariseos, nos vamos a dar cuenta que Juan nos permite tener características de lo que es la ceguera espiritual. Vamos entonces a abordar este tema de la visión y de la ceguera espiritual a través de este texto. Juan, capítulo 9, versículos del 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y para los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, nuestro pecado permanece. El texto lo podríamos dividir fácilmente en dos partes. Del versículo 35 al 38 nos hablan de una conversación que tiene Jesús con aquel que había sido ciego, aquel que había sido sanado, y allí encontramos unas características de la visión espiritual. Y luego, del versículo 39 al 41, hay más bien una conversación con fariseos, y allí también encontramos algunas características de la ceguera espiritual. Este texto comienza obviamente dando continuidad al versículo 34 y al texto pues anterior que estudiamos hace 8 días, en donde habíamos culminado en que el ciego había sido expulsado de la sinagoga, el ciego había sido excomulgado, y ustedes ya saben que eso significa cortar fuertemente con la vida social, porque la sinagoga era el eje de la vida social y espiritual en Jerusalén. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Aquí entonces hay 4 características muy particulares de lo que es la visión espiritual. La primera característica que encontramos nos la da el primer versículo que estamos estudiando, y es que Jesús oyó que le habían expulsado. ¿Y qué dice el texto? Fue y hallándole le dijo. El texto pareciera en ese primer versículo darnos la idea de que Jesús escuchó acerca de aquel con el que se había encontrado, aquel que antes era ciego, y cuando escuchó que había sido expulsado de la sinagoga, Jesús se puso a buscarlo. Y al buscarle y hallarle, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Después de haber sanado al ciego, Jesús se nos desaparece del relato. Si ustedes vuelven y leen el capítulo 9, se van a dar cuenta que después de que él le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé, que es en el versículo 7, a partir de ahí Jesús se nos desaparece del relato. No vuelven a mencionarnos. Entran los fariseos y le hacen preguntas, y después van y le hacen preguntas a los papás, pero Jesús se nos había desaparecido del relato. Pero ahora vuelve y entra en escena. Antes de esto, ya sabemos, habían interrogado a este hombre que había sido ciego. Los vecinos lo habían interrogado, los fariseos lo habían interrogado. Los padres habían dicho: vayan, pregúntenle a él, nosotros no tenemos nada que ver con eso y él ya tiene edad para responder por sí solo. Y finalmente lo habían expulsado de la sinagoga, lo habían excomulgado. Cuando Jesús se da cuenta de todo lo que ha pasado con este hombre, fue a buscarlo. Hay una primera característica de la visión espiritual, y es que la visión espiritual requiere la iniciativa divina. La visión espiritual viene a partir
de un primer paso dado por Dios. Es como cuando Juan en su primera carta nos dice, nosotros solo somos capaces de amar porque Él nos amó primero. La visión espiritual requiere la iniciativa divina. Cuando Jesús oyó que le habían expulsado de la sinagoga, fue a buscarlo, tal y como sucedió cuando iba a darle vista física. El que tomó la iniciativa fue Jesús. Él tomó la iniciativa para abrir sus ojos físicos y ahora está tomando la iniciativa para abrir sus ojos espirituales. Aquel hombre acaba de ser rechazado por los líderes religiosos. Aquel hombre acaba de ser expulsado de la sinagoga, que es el eje central de la vida religiosa y social de su época. Pero a pesar de haber sido rechazado por otros, el Redentor mismo va en su búsqueda. El Redentor va y lo encuentra. El Redentor va y lo halla. Si Dios no toma la iniciativa para la salvación, nadie podría ser salvado. Los pecadores no podemos buscarlo por cuenta propia. Dios es el que da ese primer paso. Dios es el que da el primer paso para venir a nuestro encuentro. Recuerden lo que dice la palabra, yo estoy a la puerta y estoy tocando. Claro, nosotros tenemos que abrir la puerta, pero Él es el que toma la iniciativa y toca la puerta. Si Él no toma la iniciativa, no podríamos ser salvos. La visión espiritual arranca porque Dios toma la iniciativa y va a nuestro encuentro. En este texto, de una hermosa manera, Juan nos dice que el Redentor fue y le halló. El Redentor estuvo buscándolo y finalmente le halló. Y cuando le halló, le hizo la pregunta. La palabra nos dice claramente que nosotros, en nuestra condición de pecado, no podríamos buscar a Dios y encontrarlo. Romanos 3 resume nuestra completa incapacidad. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, no hay ninguno justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno que por su cuenta busque a Dios. Todos se desviaron, todas a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero también recuerden lo que estudiamos hace unas semanas en el capítulo 6 de Juan, cuando Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo el que viene a los pies de Jesús es porque el Padre lo guía, es porque el Padre primero fue en su encuentro y lo trae. Recuerden también lo que dice Jesús a sus discípulos, no me elegiste vosotros a mí, yo fui el que los elegí. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo el que los elegí a ustedes. La primera característica clara que nos muestra este primer versículo es Dios toma la iniciativa para darnos visión espiritual. Tal como los ciegos no tienen capacidad para restaurar su propia visión, así tampoco los que somos ciegos espirituales tenemos la capacidad de ver, de tener visión espiritual. Lázaro, recuerden, estaba muerto. ¿Qué podía hacer Lázaro para resucitar? Nada. Puede que sea un discípulo, puede que sea muy cercano a Jesús, puede que tuviera una amistad muy cercana a Jesús, pero ¿qué podía hacer Lázaro para resucitar? Nada, porque el muerto no puede hacer nada por sí mismo para recobrar la vida. El ciego no puede hacer nada por sí mismo para recobrar la visión. No pueden hacer nada en su propia voluntad ni en su propio poder. De la misma manera, en la palabra nos hablan del estado espiritual, siempre relacionado con la ceguera y con la muerte. Así como un muerto físico como Lázaro no podía hacer nada para resucitar, sino que Jesús fue el que hizo la obra. Asimismo, nuestro estado espiritual, que está relacionado con la ceguera y con la muerte, depende de que Dios dé el primer paso, de que Dios venga y haga la obra en cada uno de nosotros. Depende totalmente de su poder y de su gracia soberana. Después de encontrar al ciego, después de que Jesús fue en su encuentro, después de que Jesús fue el que se dirigió hacia él,
le hizo la pregunta crucial: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fue a buscarlo directamente y le hizo una pregunta directa. Y Jesús enfatiza la necesidad de la respuesta al utilizar ese pronombre tú. No simplemente le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Sino que cuando uno pone ese tú después del verbo, es como si le estuviera dando más fuerza a que esto que estoy diciendo lo estoy dirigiendo hacia usted. ¿Crees tú? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es un asunto personal. Jesús está dirigiendo una pregunta directa y personal. ¿Crees tú? No es lo que dice la gente, no es lo que has escuchado acerca de mí. ¿Crees tú? No es lo que dicen las autoridades religiosas, no es lo que dice la iglesia, no es lo que dice la doctrina que me enseñaron. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? La pregunta podríamos traducirla como tú, nadie más, tú crees en el Hijo del Hombre. ¿Crees en que el Hijo del Hombre es el Mesías, el Dios esperado? ¿Crees en Él no solo como un obrador de milagros? A ti que te ha cambiado la vida, a ti que antes no veías y ahora ves, ¿crees en el Hijo del Hombre no solamente como un obrador de milagros, sino como el Mesías? Esa es la pregunta directa que Jesús le está dirigiendo a este hombre. De esta manera, este ex ciego se enfrentaba a la necesidad de poner su confianza en el perdón y la salvación en Cristo. No era un asunto solamente de que estaba antes ciego y ahora veía. Ahora necesitaba ponerse otra vez en las manos de Jesús, poner toda su confianza, pero ahora no buscando la visión física, sino buscando el perdón y la salvación. Y ahí ya Jesús no era un simple obrador de milagros. Ya Jesús simplemente no era aquel que hacía señales y maravillas. Ya eso implicaba ver a Jesús como Señor y Salvador. El texto nos habla de un título muy particular que tiene que ver con entender que Jesús no simplemente era un gran maestro, sino que era el Hijo directo de Dios, era Hijo de Dios mismo. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. A veces en nuestra era eclesial somos un poquito descuidados para algunas expresiones, entonces decimos nosotros somos hijos de Dios y efectivamente somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios por adopción, no por naturaleza, porque nosotros por naturaleza somos criaturas de Dios. Recuerden que decir ser hijo de Dios implica tener la misma naturaleza divina. Después de que Jesús hizo la obra redentora, nos dice la palabra que Él nos dio el espíritu de adopción a través del cual podemos clamar Abba Padre. Nosotros que no éramos hijos de Dios, sino que éramos criaturas simplemente, pasamos a ser hijos de Dios por adopción a través de la obra de Cristo Jesús. Pero en este contexto, cuando ustedes en el versículo 35 leen esa pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? En la mayoría de las versiones bíblicas, esa palabra hijo seguramente la encontrarán con mayúscula, porque ahí estamos hablando de hijo en términos de tiene la misma naturaleza de Dios. Entonces, cuando encontramos este título, el Hijo de Dios, estamos hablando de aquel que teniendo la misma naturaleza de Dios, es igual a Dios y es Dios mismo. La pregunta directa de Jesús es, ¿crees tú en que el Mesías es Dios mismo? El Mesías es el enviado por Dios y ¿crees tú en él? Hay una pregunta directa. Pero para hacer esa pregunta, Jesús le buscó y por lo tanto ahí hay una primera característica y es que Dios toma la iniciativa. Claro, no nos podemos quedar ahí porque viene la segunda característica y es que en el versículo 36 nos hablan de la respuesta de aquel que había sido ciego. ¿Qué responde el ex ciego? Respondió él y dijo,
¿quién es Señor para que yo crea en Él? Ahí vamos a encontrar una segunda característica, y es que Dios toma la iniciativa, pero hay una respuesta en fe de parte de nosotros. Este ciego ha sido hallado por Jesús, ha sido interrogado por Jesús, se le lanzó una respuesta, una pregunta directa, pero este ciego en fe da una respuesta igualmente directa, y ya se van a dar cuenta por qué digo que es una respuesta en fe. Esa respuesta que da este hombre cuando dice ¿quién es Señor para que yo crea en Él? Nos revela que el corazón de este hombre está preparado por Dios para creer en Jesús. Anteriormente, en el versículo 17, le habían preguntado, ¿tú quién crees que es Jesús? Y él había dicho a los fariseos, creo que es un profeta. Cuando uno dice, creo que es un profeta, o cuando este hombre afirmó que Jesús era un profeta, estaba afirmando que era un enviado de Dios. Estaba afirmando que venía de parte de Dios, a diferencia de todo lo que creían los fariseos, y era que este tipo era un hereje, que Jesús no tenía nada que ver con Dios porque se hacía Dios a sí mismo. Este hombre había experimentado esa curación milagrosa, y cuando le preguntan, ¿tú quién crees que es él? Él responde directamente, yo creo que es Jesús, que es un profeta. Yo creo que él es un profeta. Como cree que es un profeta, pues aunque no conoce mucho, aunque muy probablemente no ha conocido, no ha escuchado muchas predicaciones de Jesús, aunque de pronto no fue uno de esos que estuvo en el discurso del pan de vida, aunque de pronto no es uno de los que ha estado ahí a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas, sin saber del todo quién era el Mesías, sin saber del todo quién era ese Jesús que lo había sanado, sí tenía una plena certeza, y era que aquel que le había sanado era un enviado de Dios. Recuerden lo que les respondió a los fariseos anteriormente en el versículo 25. Yo solamente sé una cosa, si es pecador o no, no lo sé. Yo lo que sé es que, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es decir, este hombre había experimentado algo que le permitía entender que aquel que había tenido enfrente era enviado de Dios, era un enviado de Dios. De tal manera pues que creyó en aquello que él mismo proclamó. Cuando uno cree que alguien es profeta y es enviado por Dios, entonces considera que esa persona puede guiarme y puede indicarme quién es el Mesías, quién es el Hijo de Dios. La respuesta de este hombre nos revela que él no sabía que Jesús era el Mesías. La respuesta de este hombre nos revela que él no sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero nos revela que hay una coherencia entre lo que él dice, lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Es un hombre consecuente. Anteriormente había dicho, él es un profeta, y entonces ahora que tiene enfrente a ese que él cree que es un profeta, le dice, ¿quién es? Dime quién es para que yo crea en él. Con eso que está diciendo, está poniendo su fe en esa persona. Le está diciendo, yo sé que eres enviado por Dios. Yo no sé quién es el Mesías, pero si tú me señalas quién es el Mesías, yo voy a creer en él, porque creo que tú fuiste enviado. Tenía la certeza de que él había sido enviado de Dios, y entonces creería en quien él le enseñara, le señalara. Si tú me señalas a alguno, yo creeré en él. Esa confianza que él deposita en aquel que cree que es un profeta ilustra que aun cuando la salvación es iniciada por Dios, nunca está separada de la respuesta en fe. Es un asunto en donde, como hemos dicho en otras ocasiones, coinciden dos elementos, la soberanía divina y la responsabilidad humana. Aquí hay una respuesta directa a la pregunta de Jesús, a la búsqueda de Jesús, y es la respuesta que continuamente nos menciona el Evangelio. El Evangelio constantemente nos dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijo de Dios.
El Evangelio nos dice, estoy a la puerta y llamo, pero el que me abre, aquel que me abra, yo entraré y cenaré con él. La palabra nos dice, aquel que cree en Jesús no se pierde, mas tiene vida eterna. La palabra nos dice, el que cree en mí, el que cree en mí, el que tiene una respuesta de fe, tendrá vida eterna. El que me abre la puerta, el que me recibe, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recuerdan en Hechos de los Apóstoles cuando se nos narra aquel episodio en Filipos, en donde está Pablo con Silas y está el carcelero? Y el carcelero, cuando ve que han sido abiertas las cadenas que tenían sus presos y que aquellos se iban a ir, el carcelero desenvaina su espada y se va a suicidar. Y Pablo y Silas le dicen, no hagas eso, aquí estamos, no nos hemos ido. Y él les dice una pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Cree, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. De manera pues que en la palabra nos dicen claramente que el que toma la iniciativa es Dios, que nadie puede venir a Jesús si el Padre no es el que lo trae. Pero también en la palabra nos dicen que siempre esa iniciativa soberana de Dios va acompañada de una respuesta en fe. Yo toco la puerta, el que me abra, entraré en su casa y cenaré con él. Aquí nos están hablando de esa misma realidad espiritual. Aquí nos están hablando de un ciego, de alguien que fue ciego y que fue buscado por Jesús para hacerle la pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Él toma la iniciativa, pero también nos están hablando de un ciego que en fe sabe que el que tiene adelante ha sido enviado por Dios y que entonces la respuesta que le da es, dime tú quién es y yo creeré. Solo dime quién es y yo creeré. Pero el texto no se queda ahí en esta conversación entre Jesús y el ciego. El versículo 37 nos dice, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, creo, Señor. La tercera característica que nos da este texto sobre la visión espiritual es que la visión espiritual nos permite reconocer a Jesús, nos permite reconocer quién es el Salvador, nos permite reconocer quién es el Mesías. No solamente acá, sino recuerden en el capítulo 4 que estudiamos hace ya varias semanas, cuando la mujer samaritana hizo referencia a la venida del Mesías, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La mujer le dijo, vendrá el Mesías y cuando venga él nos revelará todas las cosas. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. Y la mujer creyó y muchos de los de Samaria creyeron y nos dice la palabra que fueron salvos, porque la visión espiritual nos permite reconocer a Jesús. Hay una respuesta en fe y esa respuesta en fe nos permite reconocer quién es Jesús en nuestras vidas. Le has visto, el que habla contigo es Él. ¿Y qué fue lo que dijo el hombre que había sido ciego? Sin dudarlo, afirmó, sin dudarlo, exclamó, creo, Señor. Tenía certeza, había convicción, le creyó. Jesús está delante de él y le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Si ustedes revisan, no hay nada más. Es un diálogo tremendamente corto. A otros les ha dicho, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre. Y a otros les ha dado el sermón de las bienaventuranzas. Y a otros les ha predicado tardes enteras. Recuerden aquel suceso de la alimentación milagrosa en donde ya se hacía tan tarde y la gente estaba ahí tan ansiosa de escuchar a Jesús que se preocupan los discípulos y le dicen, envíalos a casa que ya se está haciendo tarde y no tenemos nada para darles. Este hombre no ha escuchado mucho. Este hombre tiene un diálogo tremendamente corto con Jesús. ¿Crees en el Hijo de Dios? Dime quién es para que yo crea en él.
ya le has visto, el que tienes enfrente es Él. Y él sin dudarlo simplemente dijo, creo, Señor. Tiene plena confianza en aquel que tiene enfrente. Tiene plena confianza en que aquel que está enfrente de él es un enviado de Dios. Y por lo tanto, si tú dices que eres el Hijo de Dios y tus obras te respaldan por lo que has hecho en mi vida, yo creo que eres el Señor. Y le creyó, y creyó sus palabras. Este tipo de diálogos nos, nos pueden dar mucho ejemplo a nosotros al respecto de a veces cuántas vueltas damos para creer. Y una vez creemos, cuántas vueltas damos para afirmar en nuestro corazón las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuán difícil nos es entender y creerle a Dios cuando dice, te amo a pesar de lo que eres, te amo a pesar de tu deslealtad, te amo a pesar de que a veces eres infiel, te amo a veces a pesar de que a veces caigas en el pecado. Qué dificultad nos da a veces creerle a Dios cuando dice, ¿sabes qué hago yo con tus pecados pasados? Los ato a una piedra de molino y los echo al fondo del mar y nunca más me vuelvo a acordar de ellos. Cuán difícil es para nosotros creer la palabra de Dios, creer no solo en Dios, sino creer lo que Él dice, creer cuando nos dice, no te afanes por el día de mañana, no ves las flores del campo, los lirios del campo que no se preocupan cómo han de vestirse, pero nunca les falta y tú eres mucho más valioso que ellos. No te preocupes porque has de comer, no ves las aves del cielo, nunca les falta alimento y tú eres mucho más importante que ellas. Cuán difícil nos es creer todas las promesas que nos da el Señor. Damos vueltas y vueltas y creemos que es para algunos especiales y creemos que es para los que nunca cometen errores y nunca pecan y nunca caen. Aquí nos están hablando de un diálogo simple. Alguien que sabía a quién tenía enfrente y entonces lo que decía esa persona que tenía él enfrente gozaba de su entera confianza. Y apenas escuchó que él era el Hijo de Dios, con certeza, con convicción, sin dar rodeos, sin dar vueltas, sin pedir evidencias, simplemente declaró, creo Señor. Usted y yo muy seguramente sabemos a quién tenemos enfrente. Si usted está entrando a este grupo y tiene sed por la palabra de Dios, muy seguramente es porque ya algún encuentro ha tenido con el Señor y sabemos a quién tenemos enfrente. Pues hay que poner en ejercicio la fe. Este hombre fue buscado por Dios, fue hallado por Jesús. Jesús tomó la iniciativa, pero este hombre dio una respuesta en fe y fuera de eso puso en práctica la fe. Creyó. De pronto era un asunto muy difícil de creer. ¿Cómo voy a creer que aquel que está enfrente de mí es Dios mismo? Difícil. Pero este hombre sabía quién tenía enfrente, sabía que había sido enviado por Dios y puso en práctica la fe. Obviamente, sabemos que como Dios había tomado la iniciativa, hay cosas que no son posible creerlas, sino a través de que el Espíritu Santo abra nuestro corazón a la verdad y nos revele la verdadera identidad de Jesús. La visión espiritual es eso. La visión espiritual nos permite reconocer quién es nuestro Salvador, quién es el Señor de nuestras vidas. No es solamente, no es solamente que es un gran maestro moral, no es solamente que es una persona admirable, que es una persona ejemplar, no es solamente el conocimiento que nos dice qué cosas hizo, que nos habla acerca de las cosas que sucedieron en aquella época, no. La visión espiritual no es tener mucho conocimiento, la visión espiritual no es ser teólogo, la visión espiritual no es pertenecer hace muchos años al grupo X, la visión espiritual es reconocer quién es nuestro Salvador, reconocer quién es mi Señor y por lo tanto
esa revelación me permite caer a sus pies, me permite entender quién es Dios y quién es el Señor de mi vida. Y por lo tanto, después de que se le reconoce, viene como consecuencia esa última característica. La visión espiritual siempre lleva a la adoración. Esa última parte del versículo 38 nos dice, y él dijo, creo Señor, pero no solamente dijo creo Señor, sino que le adoró, porque la visión espiritual siempre lleva a la adoración. Iban desapareciendo esos últimos vestigios de oscuridad espiritual. Los ojos de aquel hombre se abrieron, y estoy hablando no de los ojos físicos del milagro que ya estudiamos, sino que estoy hablando de los ojos espirituales. Los ojos espirituales de aquel hombre se abrieron y vio con claridad quién era Jesús. Vio que no era simplemente un hombre, vio que no era un profeta. Él antes creía que era un profeta, ahora vio con claridad quién era Jesús. Y el resultado inevitable de entender quién es Jesús siempre es la adoración. En el contexto judío solo se adora a Dios. Claro, en el contexto nuestro también. Solamente el que es digno de adoración es Dios. Entonces, cuando nos dicen que este hombre le adoró, nos están dando plena claridad de que este hombre reconoció que Jesús era Dios mismo. Se abrieron sus ojos. Vean que el gran milagro, claro, una de las cosas que más nos sorprenden es que un ciego de nacimiento se le dieron unos ojos nuevos, pero aquí nos están narrando el mayor milagro, y es que nosotros que somos ciegos espirituales, nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios toma la iniciativa, viene, toca nuestro corazón y empieza un proceso para abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver claramente quién es Jesús. Y el resultado inevitable de saber, de reconocer quién es Jesús, es la adoración. El resultado inevitable de entender lo que Él hizo por nosotros, su muerte en la cruz, la redención que ganó para nosotros, lo que Él hizo al restaurar la relación entre nosotros y Dios, lo que Él hizo para solucionar, para darle respuesta a la mayor tragedia que teníamos, y era que estábamos en la inmensa maldición, estábamos destinados a estar eternamente separados de Dios. Ese es el mayor milagro que puede haber en nuestra vida. Entender que Él es Dios mismo y que yo soy su siervo y que por lo tanto mi vida le pertenece y que por lo tanto lo que anhelo para mi vida es su voluntad, lo que Él quiera para mí. Le reconoció como a Dios. No es solamente un profeta, no es solamente un excelente maestro moral, es Dios mismo. Este hombre acaba de entender que el mayor milagro que puede ocurrir en su vida es ser acercado a Dios y que los ojos espirituales se abran, que sus ojos espirituales sean abiertos y pueda identificar, reconocer quién es el Señor. Los milagros de sanación física son impresionantes y nos deben llevar a Dios. Los milagros de sanación económica los escuchamos constantemente, son impresionantes y nos revelan el poder de Dios. Los milagros que hace Dios al restaurar relaciones familiares, al restaurar relaciones conyugales, los milagros que hace Dios con la salud psíquica de las personas, son impresionantes. Pero el mayor milagro que puede haber en la vida de cualquier persona es que estando muerto en sus delitos y pecados, tenga vida a través de la obra redentora de Cristo Jesús. El mayor milagro que puede haber en la vida de una persona es que estando ciego espiritualmente, es que viviendo en la potestad de las tinieblas, es que sin poder entender ni ver las cosas que se disciernen a nivel espiritual, sus ojos espirituales sean abiertos y pueda reconocer quién es su Señor, su Salvador, y pueda caer entonces a sus pies y adorarle.
no es un tema menor. El hecho de que usted pueda reconocer quién es Jesús es un inmenso milagro. Recuerde que la palabra dice, hay cosas que para los demás son locura, porque las cosas espirituales se disciernen a nivel espiritual. Si usted hay cosas espirituales que entiende, sabiendo que hay otros que no, no se jacten ni se vanagloríen ni piense que usted es especial. Entienda que hay un milagro inmenso que Dios ha hecho en su vida, y es que ha abierto o ha comenzado a abrir sus ojos espirituales, ha empezado a sacarlo de la ceguera, le ha dado vida espiritual cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero el texto nos plantea un paralelo muy interesante. Los versículos que vienen a continuación parecen mostrarnos el contraste, parecen hablarnos de todo lo contrario, de la antítesis de aquella visión espiritual que acabamos de ver con el que había sido anteriormente ciego. Los versículos del 39 al 41 dicen, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En contraste con esa visión que acabamos de mencionar, estos 3 versículos nos revelan también 4 características de la ceguera. Lo primero que nos dice acerca de la ceguera es que la ceguera espiritual recibe juicio. La ceguera espiritual recibe juicio divino, recibe juicio de parte de Dios. El versículo 39 nos dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para que los que ven sean cegados. Para juicio he venido yo a este mundo. Cuando usted escucha este tipo de versículos, o cuando nosotros leemos este tipo de versículos, a primera vista, de pronto, puede usted traer a colación algunos otros fragmentos de la palabra y pareciera en primera instancia que este tipo de versículos contradijeran algunos otros. Por ejemplo, aquel versículo del capítulo 3 de Juan 3:17, cuando nos dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y ahora nos está diciendo, para juicio he venido yo a este mundo. Yo he venido para hacer juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven sean cegados. ¿Qué pasa ahí? Pareciera que se contradijera una cosa con la otra, pero lejos de ser contradictorias, estas 2 verdades son complementarias. Estas 2 verdades son lados de una misma realidad, porque en uno de los casos nos están hablando de la iniciativa divina, pero en otro de los casos nos están hablando de la respuesta en fe que nosotros damos. Es decir, Jesús vino a ofrecer la salvación. No vino a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y el sacrificio en la cruz del Calvario de Jesús es suficiente para pagar el pecado de toda la humanidad. Sin embargo, no toda la humanidad viene a sus pies. Hay algunos que en respuesta a Jesús, pues allí hay un rechazo. Y rechazar la paz de Jesús, obviamente, es exponernos al castigo. Y rechazar la gracia que nos derrama Dios a través de Jesús es obviamente recibir el pago en justicia por nuestros pecados. Rechazar la misericordia de Dios es recibir su ira. Rechazar el inmenso amor de Dios es recibir su enojo. De tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Para aquel que en él cree, para aquel que da una respuesta en fe, para aquel que le reconoce como Señor y Salvador. Pero obviamente
aquel que no rechaza, que no recibe ese amor, aquel que rechaza el amor de Dios, pues obviamente recibe el enojo de Dios. Aquel que rechaza el perdón, recibe el juicio. Jesús vino a salvar, no a condenar, pero quienes rechazan su oferta, quienes rechazan su evangelio, pues se condenan. Y por lo tanto, ahí claramente está lo que dice Jesús en este versículo 39. Yo he venido para juicio. Yo he venido para que los que no ven vean, para que los que me reconozcan, me vean, me acepten como Señor, pero también para aquellos que ven sean cegados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de que los que ven sean cegados y los que no ven vean? Pues resulta que la vista espiritual solo viene para aquellos que reconocen que no ven. Vean que a pesar de que nos están hablando, al parecer de una respuesta por parte de nosotros, la palabra nos está mencionando que lo único que necesitamos nosotros para que se nos sea quitada esa ceguera espiritual es reconocer que somos ciegos, es reconocer que somos incapaces, es reconocer que no vemos, es confesar que somos ciegos espirituales, es confesar que necesitamos que a nuestra vida llegue la luz del mundo. La vida espiritual solamente viene para aquellos que reconocen que son ciegos y que no ven. Los que creen por su cuenta, los que no reconocen que son ciegos, los que creen que no son ciegos, pues se engañan a sí mismos y serán cegados. Cuando Jesús aquí dice, para que los que ven sean cegados, no está hablando de algunos a los que les va a quitar la condición de ver y les va a quitar esa vista espiritual y los va a dejar ciegos espirituales, sino que está hablando de aquellos que creen que no son ciegos espirituales, aquellos que no reconocen que son ciegos espirituales y por lo tanto seguirán en esa misma condición. No llegarán a la luz porque aman la oscuridad, nos dice la palabra. Una de las características claras de aquel que acepta el ofrecimiento de Jesús, según el Evangelio, es que son pobres, aquellos que aceptan el Evangelio de Jesús son pobres espirituales. ¿Qué significa la pobreza espiritual? ¿Qué significa aquello que dice Jesús en el Sermón del Monte cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu? Pues simplemente significa que saben que necesitan de un Salvador, reconocen que espiritualmente no tienen nada que ofrecer, que espiritualmente no pueden hacer absolutamente nada para llamar la atención de Dios, que no pueden hacer absolutamente nada por su salvación, que no pueden hacer nada que sea suficientemente impactante como para que Dios dirija su mirada hacia ellos y que la única manera de que Dios los mire, de que Dios los busque como Jesús buscó a este ciego, es que Dios tome la iniciativa y que por su gracia inmensa llegue hasta ellos, porque ellos no pueden hacer nada. La pobreza de espíritu es entender mi poquedad, es entender que nada soy, que nada tengo y que dependo totalmente de Él y que necesito un Salvador. Yo nada puedo hacer. Hay unos que creen que no son ciegos. Hay unos que creen que se bastan a sí mismos. Hay unos que creen que tienen muy buenas obras que presentar. Es que los otros que hacen esto, esto y esto, los otros que tienen este tipo de vida, pero yo vivo de una manera distinta, mis obras son diferentes, los otros que tienen un carácter muy débil y no son capaces de decir que no, en cambio yo tengo dominio propio, yo tengo carácter y sé cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Los de allá que son malos, pero yo que soy bueno. Aquí están hablando de aquellos que saben que sin importar lo que hagan nunca será suficiente y que necesitan un Salvador. La pobreza de espíritu. Entender que soy ciego es saber que no hay nada que pueda hacer y que necesito que Jesús me salve. Pero hay otros que creen que ven. Hay otros
que creen que pueden autojustificarse. Y aquellos que se creen autojustificados, pues continuarán en su estado y por lo tanto eso los llevará a la autocondenación. La ceguera espiritual recibe juicio, pero además de recibir juicio, la ceguera espiritual tiene esa característica inmensa y es que no reconoce su condición. El versículo 40 nos dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Hasta este momento creíamos que Jesús estaba solo con el ciego, con el que había sido ciego. Hasta este momento el diálogo, yo no sé cómo se lo imaginaban ustedes, pero cuando uno lo empieza a leer pareciera que Jesús estuviera hablando solo con ese hombre que había sido ciego. Pero al parecer no estaba ciego, no estaba solo cuando encontró al ciego. Al parecer algunos de los fariseos todavía estaban con él. Al parecer algunos de los fariseos escucharon todo esto que Jesús decía. Al menos escucharon lo que dijo Jesús en el versículo 39. Escucharon que Jesús dijo, he venido para juicio, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Al menos sabemos que eso lo escucharon aquellos fariseos. Y entonces, indignados, preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? La forma griega de esta expresión, de esta pregunta, espera una respuesta negativa. Son como esas preguntas en donde uno no está esperando que la otra persona me responda abiertamente, sino cuando yo doy por sentado que la respuesta va a ser negativa. ¿Acaso somos nosotros también ciegos? Pues tenían la seguridad de que Jesús no podía estar proponiendo que ellos fueran ciegos espiritualmente, como las personas comunes y corrientes que no conocían la ley. Es como si pensaran, está muy bien que este hombre hable de que hay ciegos espirituales, está muy bien que este hombre hable de que el pueblo tiene ceguera espiritual, pero está muy bien que lo deje hasta ahí. ¿Acaso está proponiendo que nosotros, que no somos personas comunes y corrientes, nosotros que somos la élite espiritual, nosotros que somos expertos proclamando la palabra, proclamando la ley, nosotros que, como dijeron antes, somos discípulos devotos de Moisés, nosotros también somos ciegos? Y esa pregunta como que nos cae a cada uno de nosotros, porque a veces cuando hablamos de ceguera espiritual, creemos que el guante le cae a todos menos a mí, porque yo ya llevo cierto tiempo caminando con Dios, porque yo leo la palabra, porque predico la palabra, porque yo me congrego. Empezamos a tener ese mismo sentido de élite. Nosotros ya nos sentimos un poquito más confiados, un poquito mejores. Estos hombres les parecía increíble que Jesús pudiera al menos insinuar que ellos también eran ciegos. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Si nosotros somos los líderes religiosos reconocidos de Israel, a nosotros todo el mundo nos conoce. Nosotros guardamos el día de reposo, nosotros nos vestimos de blanco impecable, nosotros somos escrupulosos cumplidores de cada uno de los puntos de la ley. Ellos estaban muy confiados en que no carecían de percepción espiritual. Estaban confiados en que tenían una muy buena visión espiritual, pero en realidad eran ciegos a las verdades espirituales, aunque no lo sabían. Tenían vida religiosa, conocían la ley, pero eran ciegos a las verdades espirituales. Cuidado con la confianza que acarrean los rituales y los atuendos religiosos, porque aquí nos están hablando de personas que eran religiosas, personas que cumplidamente iban a los rituales, que cumplidamente asistían a la sinagoga, que muy seguramente hacían sus oraciones diarias, que muy seguramente eran tal vez mucho más juiciosos y disciplinados, estudiando la ley que nosotros, pero tenían simplemente vida religiosa, no tenían vida espiritual. Recuerden lo que hablamos hace 8 días. Tenían conocimiento,
pero no tenían vida, no tenían experiencia de Dios. Conocían mucho acerca de, pero no conocían a Dios. Conocían mucho, tenían en la cabeza muchos aspectos acerca de Dios, acerca de lo que Él había hecho en el pasado, pero cuando tuvieron a Dios mismo ahí enfrente de ellos, no lo reconocieron. La pregunta que aquí nos encontramos, ¿acaso nosotros también somos ciegos?, nos muestra que estaban muy confiados en que no carecían de percepción espiritual. Nos muestra una característica clara que tiene la ceguera espiritual, y es que no admite su condición. La ceguera espiritual nos lleva a creer que no somos ciegos, a no admitir la condición, a diferencia de la visión espiritual, que lo primero a lo que nos lleva es a entender que somos totalmente necesitados de un Salvador. Pero aparte de eso, nos sigue diciendo el texto en la primera parte del versículo 41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. La respuesta de Jesús debió sorprenderlos. Debió sorprenderlos porque tal vez esperaban una respuesta más directa. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Tal vez ellos esperaban que Jesús dijera no, o que dijera sí, pero que les dijera algo directo. Pero Jesús simplemente les dice: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Jesús quería decir que si los fariseos confesaban que eran ciegos espirituales y con ello admitían la necesidad de un Salvador, la necesidad de Cristo, pues entonces no tendrían pecado. ¿Por qué? Porque se les perdonaría. Porque recuerden lo que acabamos de mencionar en las características de la visión. La oferta de Jesús está para todo aquel que reconoce su condición de ceguera, que reconoce su necesidad espiritual, que se reconoce como pobre de espíritu. Aquí Jesús les está diciendo a estos fariseos: si ustedes fueran ciegos, si ustedes tuvieran la plena certeza de que son ciegos, no tendrían pecado. No necesitan, Jesús no les está exigiendo que tengan unas vidas santas para poder recibirles. Jesús no nos dice a ninguno de nosotros: ustedes tienen que ser santos para que yo llegue a sus vidas. De eso se encargará Jesús después. De eso se encargará el Espíritu Santo. Una vez creemos en Él, el Espíritu Santo empieza una obra en nosotros de santificación, pero no nos dice: tienen que ser santos para que yo venga en su búsqueda, para que yo venga en su encuentro. Aquí Jesús les está diciendo simplemente: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Si ustedes fueran conscientes de su ceguera, sus pecados se les perdonarían. Si ustedes fueran conscientes de su pobreza espiritual, reconocerían que necesitan un Salvador, y por la redención de ese Salvador todos sus pecados serían perdonados. Jesús está diciendo aquí, entre líneas, que ciego es quien reconoce su ceguera, quien es consciente de su ceguera, y entonces, una vez es consciente, entiende la necesidad de una cura, entiende la necesidad de un remedio para esa enfermedad. Si usted reconoce su enfermedad, pues lo que Jesús aquí está diciendo es: su enfermedad no es incurable. Lo único que necesita para curarse de esa enfermedad, que es el pecado, es reconocerla. Lo único que necesita para curarse de esa enfermedad, que es la lejanía de Dios y la maldición eterna de lejanía, es reconocer su enfermedad, reconocer su pecado, reconocer su completa incapacidad. Y por lo tanto, pues reconocer que es Jesús el único que sí tiene la plena capacidad para salvarnos. Ahora, cuando Jesús dice que si fuerais ciegos no tendríais pecado, de ninguna manera eso es una excusa para la ignorancia. De ninguna manera les está diciendo: es que como ustedes conocen ciertas cosas, es que como ustedes son maestros,
es que como ustedes no se reconocen como ciegos, como no se reconocen como necesitados, entonces por eso es que van a condenarse y por lo tanto es mucho mejor ser un completo ignorante, porque de esa manera entonces nos reconoceríamos como pobres de espíritu. Aquí Jesús no está dando una excusa para la ignorancia. Aquí Jesús lo que quiere decir simplemente es que nuestra enfermedad puede curarse cuando de verdad reconocemos que la tenemos. Y a partir de que reconocemos eso, empieza un camino aparte, que es la obra que Él hace en cada uno de nosotros, que es el proceso de santificación y el proceso a través del cual todos nosotros le buscamos. Desgraciadamente, los fariseos de esta época, así como aquellos de quienes habló Salomón, recuerden por ahí en Proverbios cuando Salomón dijo: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que en él. ¿Has visto a alguien que se considere sabio? Hay más esperanza en un necio que en él. Ahora, no quiere decir esto que Jesús nos esté invitando a huir de la sabiduría, a huir del conocimiento, a huir de la formación. No. Sí nos está diciendo, cuidado con que el conocimiento, cuidado con que la formación, cuidado con que el tiempo que llevan caminando los haga confiar en sus propios medios. ¿Has visto sabio en su propia opinión? Ser sabio en su propia opinión es considerar que tengo los méritos necesarios para ser llamado sabio. Aquí Jesús no nos está diciendo más vale ser ignorante que ser un tipo instruido como estos maestros de la ley. Aquí Jesús nos está diciendo, cuidado con que aquello que conozcan, aquello que aprendan, aquellos pasos que den, aquellos milagros que vean, los lleven a tener confianza en que son ustedes, los lleven a tener confianza en que son sus propios medios, los lleven a dejar de depender completamente del Salvador. Por eso es que la ceguera espiritual también aplica para los creyentes. ¿Por qué? Porque siempre corremos el peligro de que nos empezamos a sentir confiados. Siempre corremos el peligro de que ahora que conozco un poco más, muy seguramente entonces ya tengo un poquito más de tranquilidad. Ahora que me consagré, ahora que pertenezco al grupo de apoyo, ahora que oro más tiempo, ahora que conozco mucho más la palabra, ahora que Dios me ha dado dones que son evidentes, es que he puesto manos sobre los enfermos y los enfermos sanan, es que predico y la gente ha cambiado de vida y ha traído su corazón a los pies del Señor. Cuidado con que cualquiera de las cosas que vivimos o hacemos nos lleven a perder esa condición de reconocer claramente que somos necesitados de un Salvador. No importa cuánto tiempo usted lleve, no importa cuánto sepa, no importa cuántas consagraciones haya pasado, no importa cuántas veces vaya a grupos, a Eucaristías, tenemos una completa necesidad de Jesús para ser salvos. Tenemos una completa necesidad para que Él haga su obra a través de nosotros. Cualquier cosa que hacemos, que aprendemos, cualquier cosa que Él nos revela en la palabra, logramos tenerlo solo, porque en su misericordia Él da el primer paso y nos permite encontrarnos con los tesoros que ha preparado para cada uno de nosotros. Pero tenemos una plena dependencia de Él. ¿Cuál es la única condición que Jesús pone para salir de la ceguera? Reconocer la ceguera. ¿Cuál es la única condición? Reconocer la necesidad de un Salvador. No pierda nunca esa condición. No deje que los años hagan que usted empiece a tener confianza en usted mismo. No deje que lo que conozca haga que usted empiece a tener confianza en usted mismo. Dependemos totalmente del Señor. Hoy, así como cuando empezamos a creer. Hoy, así como el primer día que Jesús llegó a nuestra vida.
Dependemos todos los días. Y si mañana nos levantamos y no estamos a sus pies dependiendo totalmente de Él, muy seguramente nos vamos a dar contra las paredes. Muy seguramente caminando en nuestras fuerzas nos vamos a dar cuenta que no somos capaces, que somos totalmente insuficientes. Si no reconocemos que el Señor nos tiene en su mano y que vivimos y respiramos solo porque Él nos sostiene, y que si Él quitara su mano y dejara de sostenernos, nos caeríamos de inmediato, porque no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, porque todo y para todo dependemos de Él. Y finalmente termina este texto diciendo: mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y así como la visión espiritual siempre acaba en adoración, la ceguera espiritual siempre acaba en condenación. La última característica que nos da este texto acerca de la ceguera espiritual es que el pecado permanece. El pecado es la condición de vida. El pecado es la característica básica de aquella vida. Su pecado no es quitado, su pecado no es limpiado, sino que vuestro pecado permanece. Termina el texto diciéndolo. Aquellos fariseos no estaban dispuestos a reconocer su ceguera. Afirmaban ver, tenían confianza en su percepción espiritual. ¿Y cómo hacían esto? Pues seguían siendo culpables y no tenían perdón por sus pecados. ¿Por qué? Porque según ellos no necesitaban un Salvador. No podían alegar ignorancia, no podían alegar falta de oportunidades. Tuvieron enfrente a Jesús. Simplemente no estaban dispuestos a reconocer su ceguera espiritual. El pecado aquí considerado, cuando aquí nos dicen vuestro pecado permanece, vean que lo están hablando en singular. Hay un pecado. El pecado aquí considerado, que es el que siempre condena, es la incredulidad. En contraste con el ciego, lo que nos dice el versículo 38 es que el ciego dijo, creo, Señor. El ciego creyó. Aquí el pecado que permanece en ellos, el pecado que los condena es la incredulidad. No creyeron que el que tenían enfrente era Jesús mismo. Este pronunciamiento de Jesús, según el cual el pecado permanece, conlleva un sentido de finalidad. Es decir, es como primero si en ese momento confirmara esa ceguera espiritual voluntaria. Es como si estuviera diciendo, es que ustedes voluntariamente están decidiendo continuar en su estado. Pero también está dando a entender el asunto de que Dios entonces no interviene en esas vidas y por lo tanto no hay forma de que el pecado no permanezca. Ahí uno podría hacer un paralelo con un texto que está en el capítulo 15 de Mateo, y en aquella ocasión los discípulos le dijeron a Jesús que unos fariseos estaban muy ofendidos por sus palabras, estaban muy ofendidos por lo que él había dicho, y la respuesta de Jesús en aquella ocasión fue: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo traigo a colación porque nos están hablando de la misma ceguera. Son ciegos, guías de ciegos. Y entonces si un ciego guía al otro, ambos caerán en el hoyo. Pero hay una palabra que siempre me ha llamado la atención cuando leo ese texto, y es que Jesús le dice a sus discípulos, dejadlos. Los discípulos vienen y le dicen a Jesús que ellos se ofendieron por sus palabras, y la respuesta de Jesús es, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y es una palabra sorprendente, dejadlos. Es como si nos revelara la palabra que a veces
el juicio que hace Dios es directo sobre aquellos que no se arrepienten, y ese juicio tiene que ver con dejarlos, abandonarlos en su incredulidad. El pecado permanece. ¿Por qué? Porque si Jesús no irrumpe en nuestra vida, el pecado no tiene cómo apartarse. La sangre de Cristo nos baña y nos limpia de todos nuestros pecados. Pero si no creemos en Jesús, no hay forma de que el pecado no permanezca. Es como si viniera Jesús con su ofrecimiento y ante la incredulidad y el rechazo dijera: dejadlos. Dejadlos que sigan por donde van, dejadlos que sigan creyendo que no son ciegos, dejadlo que continúen en lo que están, y claro, vuestro pecado permanecerá, su pecado permanecerá. Pero aparte de eso, esa última exclamación de este texto nos habla un poco de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora en la oración Laura mencionaba Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hablamos del Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos hablando de aquel que está por encima de todos, que es Dios mismo y que es determinante del destino humano. En este último versículo, Jesús nos está hablando, nos está revelando que Él tiene finalmente potestad, que Él es determinante en el destino de la humanidad, en el destino de todas las personas. Vuestro pecado permanece. Es decir, si no es a través de mí, vuestro pecado permanece. Si no reconocen la necesidad que tienen del Salvador, vuestro pecado permanece. Para concluir, este texto, que es muy corto, pero al mismo tiempo es muy concreto y muy directo, y tiene unas verdades espirituales inmensas, es un texto que tal vez no tiene tanta popularidad, como mencionaba al principio, como los primeros versículos de este capítulo. A veces es mucho más fácil hablar sobre la sanación física. A veces esas sanaciones físicas nos mueven más fibras por dentro. Este texto es mucho más corto, es mucho más conciso. Es un texto en donde no hay palabras rimbombantes, en donde no hay descripciones que nos llamen mucho la atención. Pero es un texto que nos da unas características claras de dos condiciones espirituales. La visión espiritual. La visión espiritual primero depende de que Dios tome la iniciativa. Si Dios no toma la iniciativa, ninguno de nosotros podríamos creer. Y eso ya es suficiente para que tengamos una razón para alabarle. Porque si Él no hubiera tomado la iniciativa, ninguno de nosotros creería. Pero aparte de eso, la visión espiritual amerita una respuesta en fe. Y aparte de eso, esa respuesta en fe, esa visión espiritual, nos permite reconocer que Jesús es el Señor. Y una vez le reconocemos, no hay otra forma, no hay otro camino. Terminamos a sus pies, porque le reconocemos como Señor y Salvador. Y por lo tanto la visión espiritual lleva a la adoración. Pero por otro lado, también el texto nos acaba de mencionar que hay otros que no reconocen su condición, y que esa es la primera característica de la ceguera espiritual, que no reconoce la condición que tiene. Pero lo segundo es que la ceguera recibe juicio. ¿Por qué? Porque al rechazar a Jesús, pues se exponen al juicio divino. Rechaza la visión espiritual porque no reconocen que son necesitados totalmente del Señor, y finalmente acaba en condenación, porque la ceguera espiritual nos lleva a no reconocer nuestra necesidad del Salvador, y por lo tanto vuestro pecado permanece. Es un texto muy concreto que nos permite entender algunas cosas muy particulares,
pero fundamentalmente nos permite entender que a pesar de que en este capítulo hablamos de un ciego de nacimiento y que a pesar de que hace 15 días dijimos, nunca en la palabra nos habían hablado antes de una enfermedad congénita, nunca nos habían hablado de una enfermedad de nacimiento que fue curada milagrosamente por Jesús, a pesar de que es un relato que nos permite ver el poderío la maravillosa obra del Señor. Hoy estudiamos un relato que nos habla del más grande milagro que se puede dar en su vida y en mi vida. Y es que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Y es que el Señor nos da visión espiritual. El más grande milagro que se dio en la vida de ese hombre no es que le fueron abiertos los ojos físicos. El más grande milagro es que aquel creyó y su destino eterno cambió. La próxima semana o al próximo mes o al próximo año este hombre se pudo haber enfermado de otra cosa. Ya no era ciego, pero murió de alguna otra enfermedad. El más grande milagro es que a pesar de lo que pase el día de mañana en la vida de este ciego, como ya creyó en Jesús, su destino eterno está asegurado al lado del Señor. No importa si el día de mañana se enferma, no importa si el día de mañana sufre un accidente, no importa si el día de mañana sufre una crisis económica, no importa nada de lo que ocurra en su vida. Si este hombre cree, su destino eterno ha sido cambiado y podrá gozar eternamente al lado del Señor. Ese es el más grande milagro. Hoy usted y yo muy seguramente tenemos algunas dificultades y muy seguramente tenemos algunos problemas que ponemos en las manos del Señor y tenemos algunas esferas de nuestra vida en las que requerimos milagros. Y el Señor es fiel y muy seguramente responderá conforme a sus riquezas en gloria para cada una de nuestras necesidades. Pero independiente de lo que pase con esas situaciones, el más grande milagro que ha ocurrido en nuestras vidas es que antes éramos ciegos y ahora somos capaces de reconocer al Salvador. Es que antes no reconocíamos la obra de Dios en todo lo que nos pasaba y hoy un consejo de un amigo nos trae al corazón algo como es Dios. Solamente Dios sabía que yo necesitaba esa palabra. Y vemos a veces un programa o escuchamos una canción o tenemos un sueño o leemos algo y vemos la obra de Dios a través de un montón de cosas que antes no veíamos. Y es porque Dios nos ha abierto ojos espirituales cuando antes éramos ciegos. El más grande milagro que puede haber en nuestra vida es que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Jesús nos ha resucitado juntamente con Él y juntamente con Él nos ha hecho coherederos de todas las cosas. Aquellos que como aquel ciego, que además de ciego era mendigo, reconocen su ceguera espiritual y se vuelven a la luz. Dice la palabra que no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz en su vida. Pero también aquellos que como los fariseos persisten en amar más la oscuridad que la luz, persisten en creer que no son ciegos, en creer que tienen todo, se bastan a sí mismos, tienen un excelente carácter, dominio propio, tienen grandes obras que mostrar, pues muy seguramente continuarán en la penumbra, privados de toda visión espiritual, si es que no entienden su necesidad de un Salvador. La palabra de hoy entonces nos permite a usted y a mí revisar un poco lo que pasa en nuestra vida, entender lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, entender cómo Dios ha obrado en cada uno de nosotros quitándonos cegueras, pero también nos permite alertarnos y saber que la ceguera aquí proclamada es para todos. Todos podemos
caer en ellas y en algún momento perdemos de vista que somos totalmente necesitados del Salvador y empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Hay dos condiciones de vida: la visión espiritual y la ceguera espiritual. Hoy el texto que estudiamos nos ha dado características de cada una de ellas. Usted puede revisar en su vida cómo considera que cada una de estas condiciones puede manifestarse, pero aparte de eso, puede venir delante de Dios reconociéndolo como Señor, sabiendo su condición de total necesidad de Él y por lo tanto saber que sin importar cuán grave sea su pecado, tiene cura, porque lo único que le pide Dios para curarlo de la enfermedad del pecado es que usted reconozca su total incapacidad, reconozca que necesita un Salvador, reconozca que es ciego y por lo tanto disponga su corazón para que aquel que es la luz de los hombres alumbre totalmente su vida. Vamos a orar.